Hola, bendiciones para todos y bienvenidos nuevamente a una sesión de restauración para tu vida. Y estamos en la miniserie del modelo del niño del reino. Me gustaría en esta ocasión comenzar con una oración y les pido que me acompañen para que le permitamos a Dios entrar a todas esas áreas de nuestra vida que Él quiere tratar y a donde Él quiere llegar. ¿Está bien? Dígale conmigo, por favor. Padre, en esta hora quiero que sepas que te entrego control total de mi vida. Te doy acceso a esos rincones ocultos de mi corazón, a donde nadie jamás ha podido llegar. Te doy, Espíritu Santo, toda la libertad para tocarme, para cambiarme, para transformarme, para restaurar mi vida. Hoy declaro lo que dice el Salmo 103, alaba alma mía al Señor, y todo mi ser bendiga su santo nombre. Recordemos que Él es el que perdona nuestras iniquidades, el que saca del hoyo nuestra vida, Él es el que nos corona de favores y misericordias, Él es el que sacia de bien nuestra boca para que rejuvenezcamos como las águilas. Así que en esa nota y en ese punto quiero que abras completamente tu corazón. Y solamente para resumir un poco este tema del niño o la niña del reino, hemos aprendido la diferencia entre lo que es nuestro yo interior y nuestro yo exterior. Y hablamos del yo exterior como esa fachada que vamos creando con los años, ese falso yo que vamos produciendo para relacionarnos con otras personas, huyendo del rechazo, huyendo de las heridas, huyendo del abandono, y comenzamos a fabricar ese falso yo que es el producto del temor a ser nuevamente rechazados, a ser nuevamente heridos. Pero tenemos un yo interior en nuestro inconsciente, que es el alma fragmentada, que son emociones que no permitimos que maduraran porque fueron heridas que quedaron allí sin sanar. Y nuestro objetivo es identificar ese yo interior que le hemos llamado el niño interior o la niña interior. Y dijimos que la forma más básica para identificarlo es a través de los sentimientos. Que cuando nosotros respondemos a preguntas con respuestas que hacen alusión a lo externo, como, oh, qué lindo está el día, oh, qué bien me fue hoy. Por lo general estamos evadiendo tocar el tema de cómo nos estamos sintiendo acerca de alguna situación. Por lo tanto, es fundamental, y es lo que vamos a ver hoy, aprender a identificar sentimientos. Y me gustaría comenzar con una pequeña lista de vocabulario de sentimientos. Y quiero que sepan que la primera vez que yo vi una lista como esta, yo me quedé asombrada. Porque, como les decía anteriormente, si me preguntaban ¿cómo te sientes?, yo podía decir me siento bien, me siento mal. Pero no pensaba que había emociones o sentimientos que pudieran describir más acertada y específicamente la manera como yo me estaba sintiendo por una determinada situación. Y estos no son todos, hay muchísimos. Psicólogos han hecho listas de hasta más de 250 emociones diferentes. Pero yo quiero darles algunos ejemplos, como el siguiente. ¿Cómo me puedo sentir ante una situación? Y voy a hablar específicamente de sentimientos o emociones negativas o tóxicas que llamamos también. Ay, me siento impotente ante esta situación. A veces no identificamos que quedamos como paralizados. No sé por qué no le dije nada. Quedé como impotente. ¿Por qué no le contesté? Sabes que te sientes mal, te sientes hasta bobo, hasta tonto, pero no lo sabes describir. Y a veces es bueno tener un vocabulario de sentimientos para poder identificar exactamente cómo nos estamos sintiendo. Me sentí humillada. Es que cuando él dijo eso, no sé, me sentí tan avergonzada, me sentí como puesta en ridículo. Son vocabularios y palabras, es un vocabulario de palabras específicas. Me sentí indignado. Es que eso me produjo indignación. ¿Cómo es posible que algo como eso pudiera suceder? O fíjense, eso me dio asco. Me sentí asqueado. Fue algo repugnante para mí. Rechacé totalmente eso. O me sentí yo rechazado. Y eso me produjo una tristeza profunda. Porque no me gusta sentirme rechazado. Me sentí enfadado. Me dio un enojo, me dio ira. O sentí como odio. Sentí resentimiento, me di cuenta que estoy resentido. O sentí envidia. Es que no sé, hizo eso y me di cuenta que tengo envidia, sentí envidia. Estoy hablando de sentimientos y emociones tóxicas. O sentí desconcierto, no sé, estaba como confundida. Realmente no supe qué pasó, no lo puedo explicar. O sentí desasosiego, ansiedad,
sentí desánimo, sentí pereza, pánico, desconfianza, sentí desconsuelo, sentí prepotencia, sentí rebeldía. Quise ir contra todo, quise ir contra mi autoridad y eso fue lo que sentí. Sentí espanto, sentí miedo, sentí terror, sentí timidez. No supe qué hacer, me sentí paralizado, sentí dolor, me sentí despreciada o me sentí menospreciada, me sentí desvalorada. Imagínense si nosotros seguimos por ahí sentimientos de soledad, de desesperanza, de desolación, de ansiedad, de estrés. Se requiere ser valiente para uno reconocer y admitir que se siente de determinada manera. Y cuando estamos llamados a identificar y reconocer un sentimiento en particular que nos produce cierta vergüenza o nos hace sentir expuestos, tenemos que luchar contra nuestro orgullo. El orgullo está radicado en nuestra vieja naturaleza. La Biblia dice que debemos despojarnos del viejo hombre y debemos colocarnos el nuevo hombre que está hecho a la imagen de Cristo. En Cristo no operaba ni opera el orgullo. En Cristo no operaba el temor. Nosotros, cuando permitimos que nuestra carne tome control, esa carne le va a dar lugar al temor, le va a dar lugar al orgullo. Y el orgullo, que es la base de todo lo demás, es lo que va a querer impedir que tú reconozcas y te va a susurrar algo como, tú eres bobo, vas a quedar en ridículo. ¿Cómo vas a admitir que tú te sentiste rechazado? Esa es una señal de debilidad. Yo recuerdo una vez en particular que tuve una mala reacción con mi esposo. Mi esposo me dijo algo y yo tuve una muy mala reacción con él. Y me acuerdo que salí de donde él estaba y el Espíritu Santo me habló y me dijo, regrésate y pídele perdón. Y yo, ok, le voy a pedir perdón por mi reacción. No le vas a pedir perdón solamente por tu reacción, porque tu reacción él la pudo ver. Tu reacción fue el acto externo, pero ese acto externo fue producto de algo que está en tu corazón que él no puede ver a menos que tú lo confieses. Y yo le pregunté, Señor, ¿qué es? Y el Señor me mostró, estás amargada contra él porque hay un asunto que no has resuelto y has permitido que se quede en tu corazón. Entonces me devolví y en honestidad y con vergüenza, les confieso, le dije, te pido perdón porque esa reacción que tuve es debido a un resentimiento y una amargura que yo tengo en mi corazón contigo. Porque hay una situación que nosotros pasamos y que yo no te la he hablado, yo la he guardado en oculto. He permitido que el sol se ponga sobre mi enojo. No la he traído a la luz como hija de luz que soy, llamada a traer las cosas a la luz para que por la luz se pruebe que son hechas en Dios, ¿no? Porque yo estaba actuando en mi carne. Y pedí perdón primero por la actitud oculta que produjo un acto externo. Entonces, con esa base y teniendo como base esa lista, vamos a hacer un pequeño test, porque a mí me parece que cuando nos autoexaminamos nos damos cuenta de cosas que antes no veíamos que estaban allí. Y todo este proceso de restauración se trata de que Dios nos pueda dar revelación de esas áreas que nosotros antes no hemos podido ver para que podamos ser libres, porque recuerden, no es la verdad la que nos hace libres, sino el conocimiento de esa verdad. Porque la verdad de Dios está allí, pero a menos que tú decidas tomarla, aceptarla e interiorizarla en tu vida, tú no vas a poder ser libre. El conocimiento de esa verdad te va a hacer libre. Y estamos viendo hoy todas estas cosas a la luz de la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Entonces vamos a hacer este pequeño test. ¿Puedes expresar tus sentimientos? Porque hay muchos hogares donde se cría a los hijos básicamente obligándoles a callar sus sentimientos. Eso es una bobada. No te tienes que poner así. Deja de llorar. No seas bobo. Eso no fue nada. Y hay otros donde es el extremo. Es una obsesión con los sentimientos y nosotros tenemos que tener un equilibrio. No puede ser tampoco, sí, mi amor, dime exactamente, mami, me sentí ofendido. ¿Quién te ofendió? Es que me sentí rechazado. Vamos a coger a esa persona por el cuello. Hay que tener un equilibrio, hay que identificar y hay que resolver y después hay que cerrar el capítulo y seguir hacia adelante. Porque si tú te quedas en ese capítulo sin cerrar, entonces estableces un círculo vicioso. ¿Y qué pasa? No vas a salir de allí y tampoco vas a obtener la restauración. Entonces hay que tener un equilibrio. Entonces, qué bueno es fomentar en nuestros hijos que identifiquen, mi amor, ¿cómo te estás sintiendo? Y ayudarlos. ¿Te estás sintiendo traicionado? Porque fíjate, experimentaste algo que nunca habías experimentado en tu vida. Un amigo tuyo
fue y habló con otro y contó tu secreto. Eso se llama sentirse traicionado. Eso involucra un engaño, te sentiste engañado, te sentiste abusado. Explicarle y después llevarlo al paso siguiente, que lo vamos a ver más adelante en detalle, cuando entremos en el tema del perdón. Porque yo no puedo solamente identificar mis emociones, tengo que tomar autoridad, responsabilidad sobre ellas. Yo no puedo decir, él me hizo sentir desilusionado. Si una persona te ofendió, hay un proceso espiritual establecido en la Biblia para ir y resolver ese problema que está ahora en tu corazón. Porque quien abrió la puerta a la desilusión fuiste tú. Y eso es parte de hacerse responsable, tomar autoridad y dominio y control sobre tus emociones para que ellas no regulen tu vida. Entonces, ¿listo para hacer el test? ¿Puedes expresar tus emociones? ¿Cuáles eran las reglas en tu familia acerca de expresar tus emociones? Tal vez te enseñaron a suprimirlas, ¿verdad? Tal vez tu padre o tu madre invocaba si eres varón, la típica imagen machista de que si eres hombre no puedes llorar o no puedes mostrar amor o afecto. Así que tal vez te fue extremadamente difícil después, cuando creciste, hablar de tus sentimientos, porque lo que se te enseñó fue a suprimirlos y a no hablar de ellos. Les voy a mostrar unas declaraciones. Cada uno va a poner un check a nivel íntimo y luego vamos a orar para terminar. ¿Les parece? Número 1. En mi familia nunca se nos permitió expresar la ira. Si alguien estaba molesto, se nos decía que teníamos que irnos para el cuarto hasta que pudiéramos controlar nuestras emociones. Número 2. En tu hogar tal vez siempre se te enseñó a expresar cómo te sentías, siempre que fuera que te sintieras feliz o que fuera un sentimiento bueno. Pero si te sentías con ganas de llorar o te sentías triste, te decían que tenías que crecer y madurar y que tenías que parar de llorar. Número 3, nunca vi a mi papá o a mi mamá llorando. Número 4, nunca vi a mi papá o a mi mamá enojarse. Número 5, tal vez vi a mi papá o a mi mamá enojarse o llorar, tal vez vi a mi papá enojarse o llorar, pero nunca a mi mamá, o viceversa. Número 6, mi familia era demasiado emocional. Nos gritábamos constantemente, nos tirábamos objetos y a veces llegábamos a la violencia o a la agresión física. Número 7, no puedo ni siquiera recordar cómo mi familia trataba con las emociones. No recuerdo que nunca se me hubiese permitido estar enojado. Número 8, a mí se me animaba a expresar mis sentimientos siempre que yo no hiriera a otras personas, lo cual es correcto. Número 9, hablamos de nuestros sentimientos en mi familia en formas adecuadas y se nos permitía ventilar nuestras emociones, lo cual también es correcto. Número 10, mi padre y mi madre reconocían mis sentimientos aun cuando fueran negativos o dolorosos, lo cual también es correcto, porque validar los sentimientos no tiene nada de malo, siempre y cuando enseñes a tus hijos a tomar responsabilidad y lidiar con ellos correctamente. Y por último, número 11, mi padre o mi madre expresaban libremente sus sentimientos y trataban con ellos de la forma apropiada. Si tú pudiste ponerle un check a alguna de estas declaraciones, tal vez eres una persona que no te sientes muy cómoda expresando tus emociones como adulto. Sin embargo, si tú lograste ponerle un cheque a cualquiera de las últimas 4, probablemente tu familia hizo lo correcto al animarte para que tú expresaras cómo te sentías. En nuestra siguiente sesión veremos cómo vamos a lidiar con nuestras emociones de la forma correcta y vamos a aprender a identificar esas emociones que son tóxicas y que necesitan ser sanadas en nuestro corazón. Hasta la próxima, Dios les bendiga. Declaro sobre ustedes el espíritu de sabiduría y revelación de parte de Dios para caminar en sanidad, en libertad y en restauración. Les bendigo. Bye bye.